Buenos días. Sí, A hágale. continuación, Ya. queremos exponerle los resultados del proyecto de investigación que se titula Punto de vista de la Sí, Víctor. comunicación en la relación médico-paciente, desde pacientes hospitalizados y residentes de pediatría de la Universidad de Antioquia que hacen sus prácticas en el Hospital San Vicente Fundación. Este proyecto fue desarrollado por los residentes Verónica Joana Ramírez y mi persona Víctor Montenegro, estudiantes de pediatría, bajo la asesoría de la doctora Olga Lucía Restrepo Espinosa, pediatra subespecialista en medicina del adolescente y adulto joven y doctora en ciencias sociales, a quien de antemano agradecemos por su asesoría, colaboración y ayuda en el desarrollo de este proyecto de investigación. Para ponernos un poco en contexto de lo que viene siendo todo el tema que nos abarca, una revisión quizá un poco escueta y resumida por horas del tiempo. Recordemos que la comunicación es un proceso subjetivo que es inherente a todas las relaciones humanas, en el cual básicamente dos o más personas van a interactuar de forma secuencial, intercambiando los roles de emisor y receptor, con el objetivo obviamente de comunicar un mensaje. Ese mensaje puede tener unas funciones ya sea de información, de transmitir una idea, de expresar sentimientos, emociones, de influir a una persona para tomar una conducta o simplemente una función meramente estética. Y cada persona que recibe un mensaje tendrá la posibilidad de hacer una respuesta ante ese mensaje, sea de forma constructiva para aportar a la conversación o destructiva si simplemente desea alejarse de esa o poner fin al estímulo comunicativo. Siendo transversal a toda relación humana, también obviamente va a ser transversal a la relación médico-paciente, en donde de forma teórica lo que se propende es por un encuentro comunicativo que se desarrolle dentro de esos tres pilares fundamentales de la recolección de información, el desarrollo de una relación terapéutica y la comunicación de esa información que el médico obtiene, siempre tendiendo a educar al paciente en todo ese proceso. Infortunadamente, a lo largo de la historia, especialmente durante el siglo XX, digamos que este ideal no se ha cumplido de forma adecuada, sino que por el contrario se ha tomado un rol del médico como una persona de poder que ejerce un control sobre el paciente y tiende a reducirlo o fragmentarlo en un sujeto con una enfermedad biológicamente establecida que tiene un conjunto de signos y síntomas y que la única intención del médico es detectar esos signos y síntomas para hacer un diagnóstico, sin tener en cuenta el resto de la esfera psicosocial del paciente y configura lo que se denomina el modelo médico hegemónico, que básicamente mira a los pacientes desde el punto de vista biológico, mercantilista y muy desde la esfera biológica, olvidando todos los pormenores que configuran al paciente como un ser holístico e integral. Y ese modelo médico hegemónico de relación médico-paciente pues se ha desarrollado alrededor de unos enfoques de relación médico-paciente que todos, yo creo que como profesionales en salud conocemos. No voy a andar, como les digo, por el tiempo en definirlos cada uno, pero hacerles énfasis en el activo pasivo paternalista, que es como el modelo en el que todos hemos sido instruidos durante mucha parte de nuestro desarrollo como médicos. Hoy en día que toma mucha medida ese modelo clientelista donde el paciente tiene autonomía y es el que toma las decisiones, el médico pasa a ser como simplemente un proveedor de servicios, y este democrático que debería ser el modelo por el que propendamos todos de una comunicación bidireccional y que permita que ambas entidades del acto comunicativo sean mutuamente beneficiosas de esa relación. En nuestro ámbito de pediatría se complejiza la relación porque ya no solo son dos personas en interacción, sino tres: el médico, el paciente y en este caso el cuidador a cargo de ese paciente pediátrico. Pero ¿qué ocurre en el ámbito de pediatría? ¿Cuál es un problema importante? Que ese paciente que debería ser eje de la relación se excluye y entonces se vuelve una comunicación entre dos adultos, entre el pediatra y la persona a cargo de ese niño o el cuidador de ese paciente. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay como una concepción basada en preconcepciones quizá erradas de que el niño no tiene capacidad de decisión, que porque está en crecimiento y desarrollo de todas sus capacidades biológicas, emocionales y psicológicas no puede tomar decisiones respecto a sus enfermedades o los síntomas que lo acongojen, o simplemente porque existe una jerarquización en la sociedad de que pone al niño y al adolescente en un peldaño por debajo del resto de la sociedad. Y la literatura sí ha encontrado que se reproduce ese modelo a nivel mundial, que los niños a veces tienen menos del 2% de intervenciones en las relaciones de entrevistas en la consulta externa, o que menos del 60% de los pacientes la hospitalización conocen realmente por qué están en el hospital y qué tratamiento reciben, e incluso que menos del 20% de los niños tienen papel activo en la toma de decisiones clínicas. Eso se ve perpetuado por esa reproducción del modelo médico hegemónico por parte tanto de pediatras ya formados como de estudiantes que están en proceso de adquisición de los conocimientos en pediatría. Y aquí viene entonces un concepto muy importante, que estamos invisibilizando al niño y al adolescente en esta relación de comunicación, y se vuelve importante entonces saber qué piensa el niño respecto a eso. Y surge un punto muy importante, un concepto que es el concepto de punto de vista, entendido como una interpretación de la realidad que hacen los pacientes o las personas, perdón, socialmente marginadas. Fue un concepto que surgió en el siglo XX por parte de la investigadora Sandra Harding, lo acuñó mucho en la parte de la teoría feminista, como las mujeres oprimidas
tenían unas recolecciones y unas narrativas que generaron un punto de vista respecto a su situación de opresión, pero que posteriormente otros autores como Dorothy Smith ya casi que extrapolaron ese modelo de punto de vista también a cualquier otra población marginada, fueran trabajadores, personas de color, etnias y comunidades indígenas reprimidas, y que puede obviamente extrapolarse en este caso también a la población pediátrica, por lo que les mencionaba que se encuentran en un punto de jerarquía y sumisos a las decisiones y al poder que ejercen los adultos sobre ellos. Basados entonces en este constructo teórico y ante el problema que representa la invisibilización del niño y del adolescente en la relación médico-paciente, nosotros planteamos esta pregunta de investigación. ¿Cuál es el punto de vista de la comunicación en la relación médico-paciente desde pacientes pediátricos hospitalizados y residentes de pediatría de la Universidad de Antioquia que hacen sus prácticas en las salas del Hospital San Vicente Fundación en la ciudad de Medellín? Que diseñamos este estudio para hacerlo entre los años 2018 y 2019. Como les mencioné, la competencia comunicativa es parte primordial de la relación médico-paciente y que sea adecuadamente generada beneficia tanto al médico que hace un enfoque desde el punto de vista biopsicosocial del individuo que está evaluando y con el que se está conociendo, tanto el paciente que se va a ver reconocido y todos sus derechos se van a ver respetados. En pediatría, pues el niño está asumiendo un rol pasivo por esa invisibilización y esa objetivización que se le está haciendo por parte de los médicos, y la literatura sí ha mostrado en muchos estudios que es muy importante incluir y comprender cuál es la perspectiva del niño respecto a su situación de salud y reconocerlo como sujeto integral y autónomo, y por tanto reconocer el punto de vista que tengan los niños respecto a este ambiente comunicativo con los médicos puede servir de base para mejorar las brechas, si es que existen brechas entre médicos y pacientes, y siempre en pro del bienestar de esta persona tan importante. ¿Cuál fue nuestro objetivo general? Básicamente exponer e interpretar el punto de vista del paciente escolar y adolescente hospitalizado en algunas salas del Hospital San Vicente Fundación y reconocer cuál es el modelo de atención médico-paciente que está predominando, los enfoques de comunicación predominante tanto por parte de los pediatras como de los médicos en formación en pediatría de la Universidad de Antioquia, y qué percepciones tienen los residentes de pediatría también respecto como a este entorno de comunicación médico-paciente. Para alcanzar este objetivo general, planteamos 8 objetivos específicos, no se los voy a leer, obviamente por horas del tiempo, pero básicamente uno, quisimos caracterizar con algunas variables la población que estamos estudiando, no porque fuera un estudio cuantitativo, sino porque simplemente podían encontrar de pronto algunos datos que sirvieran posteriormente para apoyar el análisis metodológico. Describir cuáles eran los enfoques de comunicación médico-paciente y el modelo que predomina en la práctica diaria en pediatría, relacionar en base a ese modelo cuál es la respuesta comunicativa que el niño presenta ante el modelo que se le está desplegando, entendiendo la respuesta comunicativa como de tipo constructiva o destructiva, activa cuando el paciente toma un rol de intervenir en el proceso, o pasiva cuando simplemente se subyuga y acepta lo que se le imponga sin tener contraversión. También quisimos observar cómo interactúan los médicos y los pacientes pediátricos hospitalizados en el sitio de estudio, indagar qué percepciones tenían los residentes de pediatría que hacen sus prácticas en el hospital respecto a esos modelos de atención médico-paciente y los enfoques de comunicación durante el acto médico, si esas percepciones que tienen han cambiado de pronto durante su transcurso de su formación como pediatra respecto a lo que era cuando fueron médicos generales o cuando se graduaron del pregrado. Posiblemente con todos esos datos tipificar entonces qué puntos de vista surgen durante la observación y entrevistas de este proceso comunicativo, y finalmente de descifrar si todos esos hallazgos nos permitían quizá especificar categorías que a futuro puedan servir para evaluar qué actitudes están teniendo los médicos en el contacto con sus pacientes y si se pueden tomar medidas para mejorar esa comunicación en el ámbito de pediatría. ¿Cómo hicimos la investigación? Planteamos una investigación cualitativa basada en un enfoque epistemológico de fenomenología y hermenéutica. ¿Por qué tomamos este enfoque? Porque la fenomenología nos permite evaluar las vivencias de las personas desde la esfera subjetiva de su desarrollo en la sociedad, y permite que los investigadores así estén inmersos en el mismo ambiente que están investigando, que en nuestro caso estamos inmersos porque somos también residentes de pediatría y también nos comunicamos con los pacientes que hacen parte del estudio. No nos va a disminuir poder de los resultados de la investigación, sino que igualmente van a ser válidos. Y la hermenéutica como herramienta que nos permite interpretar los relatos de las otras personas, sean narraciones escritas, orales, textos y demás, con tal de exteriorizar eso que tiene cada persona en su conciencia y llevarlo a resultados pues, presentables y que se puedan compartir con los demás. La población estudiada, podemos partirlo como en 3 grandes grupos: pacientes pediátricos definidos como escolares y adolescentes, es decir, niños entre 6 y 18 años de edad que estuviesen hospitalizados en salas generales del Hospital San Vicente Fundación entre el periodo de estudio que fue de los meses de septiembre de 2018 a diciembre de 2019.
No tanto hablamos aquí de criterios de inclusión, sino más bien criterios de invitación a participar en el estudio, porque simplemente fue un estudio cualitativo donde se le preguntaba a los pacientes si se deseaban hacer parte de la investigación. Invitamos a todos los niños hospitalizados que hablaran español y que no estuviesen en condiciones que afectaran a la comunicación, entendidas, por ejemplo, como trastornos agudos del sistema nervioso central, trauma craneoencefálico grave, estado vegetativo, pacientes con discapacidad cognitiva, trastornos del espectro autista, o padres con discapacidad intelectual que impidieron adecuada comunicación o explicación del objetivo del trabajo. Ahorita vamos a andar un poco en cómo hicimos la codificación de los pacientes. También incluimos a los residentes de pediatría y enviamos una encuesta anónima a todos los residentes que estaban cursando la especialización en pediatría en el periodo de estudio, donde se les invitaba a participar en la encuesta con consentimiento informado correspondiente, y si aceptaban participar en la encuesta, después se les preguntaba si querían hacer parte del grupo focal, que ahorita les explicaremos un poco más en detalle esto, y en caso de aceptar participar en los grupos focales, entonces se distribuyeron en tres sesiones de grupos focales separados entre 4 y 8 personas, no escogidas de forma arbitraria, sino porque es el número de participantes del grupo focal que la literatura señala garantiza una adecuada recolección de información y le da más poder a esta herramienta de investigación cualitativa. Y adicionalmente hicimos observación de los médicos que en la evaluación diaria evalúan a estos pacientes que participaron en el estudio para, como habíamos visto en los objetivos específicos, determinar cómo se daba esa interacción y qué modelo y enfoque de comunicación está predominando en la práctica diaria de los pacientes. Todos aceptaron su participación voluntariamente, todos firmaron consentimiento informado. En el caso de los niños, firmaron los padres consentimiento informado y los niños un asentimiento informado. Los adolescentes un consentimiento informado también. Residentes igualmente, y de la misma forma los pediatras que evaluaban a los pacientes. Donde aquí también incluimos obviamente a los residentes de pediatría, entendiendo que también tiene interacción diaria con los niños y por tanto es importante la forma de modelo que estén reproduciendo en su práctica diaria. Aquí lo que les mencionaba, la codificación, a los pacientes los codificamos evaluando, mirando por aquí, por ejemplo, cómo era la fecha de participación del estudio, el sexo, si eran adolescentes o escolares y si tenían o no enfermedades agudas. Los pediatras también por orden cronológico y género, y los residentes por orden de participación en el grupo focal, y también mirando aquí cómo se daba el orden de participación en el grupo focal y el año de residencia al que pertenecía. La información la recolectamos con 3 herramientas que fueron entrevistas semiestructuradas para entrevistar a los niños, preguntas dirigidas según lo que fueran respondiendo. Los médicos observados se tomó diario de campo con observación participante durante la evaluación de los pacientes, y a los residentes se les hizo la encuesta virtual y posteriormente grupos focales con, obviamente, tomando anotaciones y grabaciones correspondientes de cada grupo para hacer posteriormente la transcripción y análisis de los datos que se hizo por un sistema de códigos abiertos que permite ir categorizando variables según van apareciendo, repitiéndose en el análisis que estamos haciendo. Con eso categorizamos el punto de vista de los pacientes utilizando las transcripciones de las entrevistas, el enfoque de relación comunicativa con las observaciones participantes y lo mismo que nos daban los pacientes, y con los grupos focales las percepciones de residentes y los puntos de vista de ellos respecto a la comunicación con sus pacientes y lo que habían vivido durante su experiencia clínica. Fue aprobado el proyecto mediante acta 25 de agosto de 2018, siguiendo los 4 principios básicos de la ética en la investigación. Buenos días. Continuando con los resultados, en la investigación participaron 8 pacientes pediátricos, 5 médicos, 29 residentes de pediatría de la Universidad de Antioquia que diligenciaron la encuesta acerca de las habilidades comunicativas y 14 residentes aceptaron participar en los grupos focales. De los pacientes, la mayoría eran adolescentes de sexo femenino y con enfermedad aguda. De los profesionales médicos, la mayor parte eran pediatras en formación y mujeres. De los residentes que respondieron a la encuesta, la mayoría eran mujeres y cursaban primer y tercer año de residencia. De los residentes que participaron en los grupos focales, la mayor proporción correspondía a estudiantes de segundo año y de sexo femenino. Más de la mitad de los residentes que respondieron a la encuesta tenía una experiencia laboral entre 1 y 5 años antes del ingreso a la especialización. La mayoría provienen de ciudades de Colombia diferentes a Medellín, que fue la sede del estudio, y una gran proporción era egresados de otras universidades de la ciudad de Medellín diferentes a la Universidad de Antioquia. La minoría recibieron formación en habilidades comunicativas, pero pese a la escasa formación recibida, todos los encuestados reportaron tener entre excelente y buena competencia comunicativa, tanto con el paciente como con su acompañante. Y todos consideran que cumplen con los principios que rigen una comunicación efectiva en la práctica clínica. Con respecto a los grupos focales, la mayoría de los residentes que participaron en estos son egresados de universidades de Cali y de otras ciudades de Colombia por fuera de Medellín, y la minoría se graduaron de la Universidad de Antioquia.
Ninguno de ellos había recibido formación en habilidades comunicativas. Todos los residentes identificaron una intención comunicativa únicamente informativa con los pacientes y acompañantes, y solo uno de ellos adiciona la función expresiva al momento de comunicarse. Una gran proporción manifestó que el enfoque que predomina en sus escenarios de práctica y de formación es el activo-pasivo, con similitud con el modelo médico hegemónico descrito en la literatura. En cuanto a las percepciones acerca de la comunicación en la relación médico-paciente de los residentes, sobresalieron 4 resultados. En primer lugar, se expresó que durante la práctica como médicos generales se encontraron con experiencias desagradables con los pacientes adultos, quienes acudían a los servicios de salud demandando servicios con una ganancia secundaria, y que esta actitud era reforzada por sus jefes inmediatos, representando la pérdida de la autonomía y hegemonía en el saber médico y en la toma de las decisiones. Esa fue la principal razón por la que escogieron la especialización en pediatría. En segundo lugar, la elección de su especialización deriva de una visión romántica idealizada del niño como paciente genuino y sincero, sin interés por obtener ganancias secundarias. Estos pacientes les devuelve el papel hegemónico del médico en el encuentro comunicativo y además les genera sensaciones agradables al despertarles ternura, deseos de reír, y les ayuda a distraerse por medio de juegos, ayudándole a disminuir la tensión que les genera la práctica médica. En tercer lugar, el adolescente es percibido bajo el mismo estigma de los adultos, o sea, como un paciente difícil que consulta con una ganancia secundaria, que los cuestiona y les transgrede la hegemonía médica. En cuarto lugar, se visualiza al niño como sujeto vulnerable, con desarrollo incompleto e incapaz de asumir el control de su salud, excluyéndolo de la relación comunicativa. Adicionalmente, mencionan factores externos que potencian la exclusión del paciente pediátrico de esta relación, como son las características de las enfermedades, si es aguda o crónica, el tipo de escenarios de atención hospitalaria, urgencias, consulta externa o salas de hospitalización, y la limitación del tiempo. Y apelan a rasgos como la personalidad, como determinantes de una adecuada relación comunicativa. Así, el profesional más extrovertido tiene mayor facilidad para comunicarse. Estos relatos ejemplifican la pérdida de la hegemonía médica, la idealización del niño como un sujeto genuino y divertido, y la estigmatización del adolescente a quien asemejan con el adulto. Se resalta que todos los participantes lograron reflexionar sobre el modelo que involuntariamente están reproduciendo y manifestaron el deseo de recibir formación para adquirir elementos que le permitan continuar su práctica clínica bajo el modelo democrático. En esta diapositiva encontramos algunos ejemplos de los factores externos que favorecen la exclusión del niño de la relación comunicativa. Y es importante resaltar que hubo inconsistencias entre las respuestas de las encuestas, donde todos se calificaron con buena competencia comunicativa, y las respuestas en los grupos focales. Cabe aclarar que a los grupos focales, curiosamente, asistieron quienes no habían tenido formación en competencia comunicativa, y quizás eso fue lo que los motivó a participar en el estudio. En los resultados de los médicos, cuando el encuentro se realizaba con escolares, el profesional se comunicaba exclusivamente con el adulto acompañante, y en el trato de los pacientes de este grupo etario se evidenció la predisposición a usar un lenguaje infantilizado. En el caso del adolescente se observó un esfuerzo del pediatra por explicarle a los pacientes el motivo de la hospitalización y de comprobar si había sido clara la explicación. En cuanto al abordaje de los pediatras, se evidencia un enfoque biologicista centrado en la indagación de síntomas y la búsqueda de signos mediante un examen físico dirigido al sistema comprometido según la patología del paciente. El modelo médico hegemónico se mantuvo presente en todos los encuentros observados bajo el enfoque paternalista, y la interacción es predominantemente con los cuidadores, con una intención comunicativa principalmente informativa. En la mayoría de los casos no hubo educación posterior a la evaluación de los pacientes. En estos recuadros vemos anotaciones en el diario de campo del investigador que ejemplifican el tipo de trato de los pacientes por parte del pediatra, la falta de interés del profesional por conocer el nombre de los acompañantes con los que interactúa, la ausencia de educación y retroalimentación cuando el paciente y el acompañante expresan no tener dudas al respecto, y la limitación en la entrega de la información suministrada al paciente en ausencia del acompañante. En cuanto a los resultados de los pacientes, en primer lugar se evidenció que el modelo médico hegemónico y el enfoque biologicista está también interiorizado por ellos, con la aceptación de exclusión de la relación comunicativa por su minoría de edad o porque consideran que es el médico quien posee el conocimiento. En segundo lugar, señora. Verónica, te queda un minutico y para que puedas tratar de... Bueno, señora, concluir. En segundo lugar, se observa que todos expresaron el deseo de que sus opiniones sean indagadas, que se les pregunte a ellos por sus síntomas. En tercer lugar, manifestaron el rechazo al lenguaje infantil y al uso excesivo de diminutivos por parte del pediatra. Y en cuarto lugar, todos los pacientes reconocieron algunos de sus derechos, como el de autonomía y el derecho a ser informado sobre su condición de salud.
pero algunos no comprendían a cabalidad su enfermedad, pese a que habían admitido que se les había explicado. Entonces, pasando a la discusión, la relación comunicativa entre el médico y el pediatra en pediatría es compleja por cuanto involucra 3 actores. Este estudio muestra que todos los participantes consideran que la función informativa es el elemento más importante en la relación comunicativa, lo cual coincide con lo referido en la literatura mundial. Se encontró que el modelo médico hegemónico y el enfoque biologicista está interiorizado en todos los participantes del estudio. Se permite la exclusión del paciente pediátrico, pues considera que no tiene un nivel de desarrollo suficiente para tomar decisiones, que es vulnerable, y consideran que debe ser incluidos en la relación comunicativa cuando alcanzan una edad en la que sean capaces de comprender a cabalidad la situación de salud a la que se enfrentan. Sin embargo, no hubo consenso sobre cuál era la edad en la que esa capacidad se adquiere. La respuesta fue ambigua, con un rango amplio que va desde los 8 años hasta la adolescencia. Con respecto a esto, la literatura científica es clara en afirmar que la edad no debe ser una limitante para excluir a los pacientes del acto médico, pues se ha demostrado que cuando los niños se les incluye de forma activa en la comunicación, son capaces de entender nociones de la enfermedad, tratamiento y controles de la patología desde edades tan tempranas como los 4 años. Se evidenció la presencia de estigmas de los residentes de pediatría hacia los adolescentes, considerando los pacientes difíciles y con características similares a los adultos. Se manifestó como los niños y adolescentes asumen de forma pasiva el enfoque paternalista, manifestando el rechazo al lenguaje infantilizado y el deseo de participar activamente en la comunicación. Y es muy importante que la falta de asertividad comunicativa tiene consecuencias negativas que no solo generan barreras en la atención, sino que pueden derivar en demandas por mala práctica o conducir a complicaciones de las enfermedades. Los estudios han mostrado que hasta el 70% de las demandas hacia los médicos son consecuencia de las dificultades en la comunicación. Es interesante que durante los grupos focales todos los residentes reflexionaron sobre el modelo que involuntariamente vienen reproduciendo y manifestaron sus derechos de adquirir herramientas que le permiten continuar practicando el modelo democrático con el fin de mejorar la relación médico-paciente y su práctica profesional. Como limitaciones del estudio, los investigadores también desplegaron el enfoque paternalista durante sus observaciones, realizando las entrevistas sin acompañamiento, lo que limitó la obtención de los datos. Y los resultados de ese estudio pues, no pueden generalizarse a la población general, pues se realizó un muestreo por conveniencia y por tanto no existe una representación estadísticamente significativa en la población. Aunque los resultados coinciden con las descripciones de la literatura de otras regiones, principalmente tienen pues, el objetivo de exponer problemáticas locales en el ejercicio de la práctica pediátrica. En las conclusiones, como principal hallazgo se evidenció pues, la interiorización del modelo médico hegemónico. Los pacientes generaron una respuesta comunicativa constructiva pasiva. La interacción comunicativa en esta relación era centrada en la recolección y la entrega de información, lo que sugiere que es necesario fortalecer competencias y habilidades comunicativas para los médicos en formación. Y los residentes expresaron su deseo de recibir formación en habilidades comunicativas. Y por último, teniendo en cuenta los hallazgos de este estudio, se enfatiza la importancia de incluir el entrenamiento en habilidades comunicativas dentro de los programas de formación en pediatría, con el objetivo de fortalecer la relación médico-paciente pediátrico y mejorar los resultados en salud y la satisfacción tanto de pacientes como de los profesionales en formación.